segundos. Aquí vemos cómo ya están con esta primera vuelta, este primer giro al circuito. Son 6 finalmente las vueltas que vienen. Tan solo 2 minutos pasan a la gran final. Aquí tenemos Nuria Mugnesala, número 44, seguido de Laura Lista, número 23. Aquí las vemos a las dos encabezando momentáneamente esta final de esta división 2. Vamos a ver por qué nadie quiere quedarse fuera y no solo en su vehículo, está siendo adelantada por todos los pilotos, problemas mecánicos. Laura también ha sido adelantada, quedando ahora relegada de momento. En carrera. Aquí tenemos completando la segunda vuelta, primera posición Javier Fernández Morillo, segunda posición Laura Lista, tercera posición Joan Salic Roura. Ahí lo tenemos, cuarta posición para ese Opel Kadett de Mireia. Marcha ahora en tercera posición Mireia con ese Opel Kadett intentando dar alcance a Laura, que a esa segunda posición que sería Javier Fernández, que está aprovechando esas luchas de los pilotos que lo persiguen. Decimos está aprovechando para tomar ventaja, y ahí vemos como Joan Salic se cola por el interior, adelanta Mireia. Vamos a ver cómo salen. No era Joan Salic, era el número 13, perdón, ese vehículo de Michael García Lamoa, que es el piloto que marcha ahora en tercera posición, cuarta posición Mireia, quinta a ver si aguanta esa presión de Michael, que está poniendo toda la carne en el asador, porque las vueltas van transcurriendo y quiere tomar posición. Javier Fernández Morillo, que mantiene, vamos a ver porque aquí hay que cerrar muy bien, es una zona que se quiere meter por el interior. Joan Salic, que intenta por el exterior, vamos a ver cómo salen Laura, Michael, Mireia, Joan. Qué bonita lucha estamos presenciando por esa segunda plaza. Esa tercera posición, Laura, que se está defendiendo con uñas y dientes. Qué bien lo está haciendo. Aquí tenemos número 12. Vamos a ver, pasa Laura también. Aquí la tenemos, Michael, Mireia.
García, Joan, Roberto Nieto también. Ahí tenemos. Vamos a ver por qué estamos. Tiene esa segunda posición, encabeza Javier Fernández Morillo, que ya va destino directo a la finalísima de esta División 2. Subida al parte exterior del torre. Se está bien interior, bien, perfecto. Vamos a ver cómo salen de esa curva. Laura se mantiene y Laura se va a clasificar. Aquí la tenemos. Laura Vista estará en la final.